Tengan todos una excelente tarde. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a la nueva jornada de capacitación Análisis Integral de los Viáticos. Para Legal Cloud y MRCI Magic es un honor contar con la distinguida participación del maestro Gerardo López Coca y la contadora Yendi Ramírez Hernández, expertos en la materia y que esta tarde nos compartirán su invaluable conocimiento. Antes de dar inicio, vamos a leer una breve semblanza profesional de nuestros expositores. Yendi Ramírez Hernández es licenciada en Derecho por el Instituto Iberoamericano de Ciencias Jurídicas y Administrativas y licenciada en Contabilidad por el Instituto Univitia. Es abogada postulante en diversas materias. Ha tomado cursos y diplomados diversos en materia legal, fiscal y del trabajo. Se ha desempeñado también como ponente en diversas capacitadoras. Actualmente es docente de nivel licenciatura y colaboradora de la honorable firma MRCI. Gerardo López Coca es licenciado en Contaduría Pública y maestro en Fiscal por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Exauditor del área de visitas domiciliarias de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca. Ha sido contador de diversas empresas en el giro de la construcción. Se ha desempeñado como asesor en materia fiscal de diversos municipios en el Estado. Asimismo, ha sido docente en diversas universidades. Tiene también experiencia en llenado del aplicativo CIPRED para efectos de estados financieros. Actualmente forma parte integral del Departamento de Investigación y Desarrollo de Estrategias de la firma MRCI. Maestros, sean bienvenidos. En este momento les cedemos la palabra. ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Bueno, el día de hoy, como ya bien les mencionaba, vamos a estar hablando todo lo relativo a los viáticos, desde un aspecto conservador hasta posturas un poquito más que pudieran ustedes considerar hasta cierto punto agresivas. Sin embargo, pues desde luego esas consideraciones son en función de las consideraciones que tenemos cada uno de nosotros. Maestro Coca, muy buena tarde, un gusto compartir con usted. Y finalmente en esta les decía que vamos a estar hablando lo relativo a los viáticos y por lo tanto haciendo o tratando, ¿no?, de explicarles a ustedes de forma genérica e integral diversos tópicos o diversas situaciones que debemos considerar en función de estos. Sí, buenas tardes, estimada abogada. Es un enorme gusto pues compartir el foro contigo una vez más en este tema tan controvertido que es los viáticos desde un punto de vista integral, ¿no? Generalmente este tema, abogada, se ve desde el punto de vista tributario. Sin embargo, el día de hoy pues vamos a verlo desde su materia integral, que es en materia laboral, en materia civil, en materia tributaria, en materia de seguro social y, ¿por qué no?, pues también en materia de facturación. Entonces, todos estos elementos son los que vamos a estar abordando en esta charla del día de hoy. Para lo cual pues cedo la palabra, estimada abogada, para que comencemos de lleno con este tema. Bien, gracias. Pues bueno, no podemos iniciar un tema sin hacer una conceptualización de lo que el día de hoy vamos a platicar. Y nada más a grosso modo quisiera comentarles que cuando hablamos de los viáticos, desde la raíz o desde el origen de la palabra, nos estamos refiriendo a todo aquello que conlleva o que forma parte de la vía, es decir, que en el lugar o por el motivo que vamos a transitar finalmente. Sin embargo, atendiendo a la doctrina propiamente es donde vamos a poder establecer ciertos conceptos para esta materia. ¿Por qué? Porque más adelante lo iremos abordando. Sin embargo, es de comentarles que realmente las leyes que ya mencionaba hace un momento el maestro, la ley fiscal, la ley laboral, la ley de seguridad social y otras, pues definitivamente no tienen un concepto propiamente de lo que debemos entender por viáticos. Y hasta cierto punto es natural, porque finalmente las leyes no fueron creadas o su esencia de las leyes no es precisamente para establecer conceptos, pero sí nos deben indicar a qué nos referimos con las diversas figuras que encontramos dentro de las mismas, y esta por lo menos no hace una generalidad o no hace una especificación de qué debiéramos entender por viáticos propiamente.
Por eso es que nos vamos a apoyar de la doctrina en esta ocasión en función de estos conceptos que pudiéramos considerar. Dentro de un primer concepto nos vamos a los básicos y a los elementales que debiéramos tomar en consideración, que es aquel que nos comparte, ¿no?, la Real Academia de la Lengua Española, y que nos dice que los viáticos debemos entenderlos como una subvención. ¿Y qué quiere decir ese término? En otras palabras, pues básicamente se refiere a que debemos entender a los viáticos como un anticipo, es decir, como una entrega anterior a que nos coloquemos en el supuesto del cual vamos a estar hablando ahorita. Esta subvención nos dice en el concepto que es generalmente en dinero o en dinero por un trabajo específico. Y apoyado de otros conceptos también que identificábamos dentro de la doctrina, nos dice que son cantidades de dinero proporcionadas al trabajador para cubrir ciertos gastos o para cubrir diversos gastos necesarios durante viajes laborales. Y finalmente, si nos acotamos o si atendemos a estos dos conceptos de los cuales estamos platicando, pudiéramos encontrar incluso una primer limitante en el sentido de que es una entrega meramente económica. Sin embargo, inclusive en la práctica y derivado también de algunos comentarios de otros colegas y estudiosos también de la materia, dicen, bueno, es que no siempre podemos entregar esos viáticos en dinero, sino en ocasiones también se pueden entregar en especie, por la misma naturaleza incluso del trabajo que se va a desempeñar, o incluso por el lugar al cual vamos a acudir, ¿no? Muy probablemente, y desde este momento lo traigo a colación, que seguramente vamos a ir a ciertos lugares, y sobre todo si estamos en el estado de Oaxaca, en donde desde luego no vamos a encontrar esa facilidad de poder identificar algunos establecimientos o algunos supuestos específicos en los cuales efectivamente la entrega de ese recurso nos permita realizar las erogaciones o los gastos que nos conceptualizan estos conceptos. Sin embargo, la generalidad e incluso la práctica nos ha llevado a identificar que generalmente lo que se nos entrega, reitero, es recurso numerario propiamente, ¿no? Así es. Sin embargo, también debemos atender a otro concepto, y más adelante vamos a ser más precisos en ese sentido, que es el concepto de gastos de representación. Estos gastos, y creo que ahí el legislador hasta fue de cierta forma un poco... si lo voy a poner en ese contexto, en esa palabra grotesca, fue hasta cierto punto colmilludo. ¿Por qué? Porque hizo esa separación, ¿no?, propiamente del viático y del gasto de representación. Y en el gasto de representación, a diferencia del viático, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pues no hace ni siquiera esa distinción de momentos o de conceptos o de tipos que pudiéramos tomar ahí en consideración. En cambio, para los gastos de representación nos los dejó ahí simplemente acotado en la ley, sin que hiciera mayor consideración al respecto. Y es por eso que consideramos necesario desde este primer momento hacer énfasis en a lo que se refiere a los gastos de representación, que finalmente estos, de manera sintetizada, van a ser aquellos que se entreguen de la misma forma, de manera económica, pero con la finalidad justamente de que se represente a la persona que nos esté entregando este recurso o indicando, ¿no?, las actividades que vamos a realizar fuera de nuestras oficinas o fuera de nuestros centros de trabajo, o del establecimiento propiamente. Recordemos que la misma ley nos establece incluso un concepto de establecimiento, no necesariamente en este tema, ¿no?, sino hay un concepto de establecimiento genérico que vamos a encontrar en código, pero que ahorita vamos a ver que incluso para este tema específico también este concepto lo viene a acotar o a delimitar en otras leyes, ¿no?, o en otras disposiciones. Y este mismo concepto de gastos de representación nos dice, bueno, sí, efectivamente va a ser ese recurso que te entregue para las actividades que realices fuera de la oficina, siempre y cuando se busque esa mejor posición dentro del mercado. Y entonces aquí ya encontramos una diferencia importante entre lo que debemos entender por viático y lo que debemos entender por los gastos de representación, que vamos a ir ya abordando un poco de forma más genérica y puntual en el desarrollo de esta charla. Por otro lado, vamos a encontrar también que la ley nos establece específicamente, la ley del impuesto sobre la renta en el 28 fracción quinta,
y me voy a detener un poquito y antes de que le mencione los tipos, debemos entender que si bien es cierto, los tipos de viáticos están previstos en el 28, pues también debemos atender a lo previsto en el 25 y a su vez lo previsto en el 27, ¿no? ¿Por qué? Porque primero el 25 de renta nos dice que sí es deducible. Y curiosamente, hasta el 28, que el 28 nos habla específicamente de lo que no es deducible, venimos a encontrar lo relativo a los viáticos. Bueno, entonces, siempre sí o siempre no, ¿no? Porque ahí pudiera existir una confusión, espérame, pero es que está en el apartado o en el artículo relativo a lo que no es deducible, entonces, ¿cómo me vienes ahorita tú a hablar de que estos viáticos y estos conceptos sí se van a considerar deducibles cuando están en un apartado específico de los no deducibles? Sin embargo, esta disposición la debiéramos entender en sentido contrario o contrario sensu. ¿Por qué? Porque nos dice, bueno, no van a ser deducibles los viáticos, excepto estos conceptos. ¿Qué conceptos? El concepto de transporte, el concepto de alojamiento, el concepto de alimentación, que son los genéricos incluso que maneja la doctrina, pero además nos adiciona otros dos conceptos, que es el uso o goce temporal de automóviles, pero además también el pago de kilometraje. En este último vamos a abordar todos y cada uno de estos de manera puntual con sus datos específicos y sus consideraciones de cada uno. Sin embargo, en este último, el pago de kilometraje inclusive, por lo menos para mí sí, pues sí tengo un vehículo y demás, pero ¿qué es eso del kilometraje? Pues no, ni siquiera, no comúnmente, salvo aquellos que sean apasionados de los automóviles y demás, pues a lo mejor sí van a saber incluso hasta calcular el kilometraje y demás, ¿no? O los tramos, vamos, que van a recorrer en ese sentido. Sin embargo, pues la ley nos dice, bueno, cuando te hable de estos 5 conceptos, y eso sí, hay que tenerlos muy presentes, muy claros, porque solamente respecto de estos 5 conceptos que van a estar relacionados o que son relativos a los viáticos, vas a encontrar ese beneficio de la deducción, ¿no? En ese sentido, todo aquello que consideres como viático, pero que no esté relacionado con estos conceptos que estamos ahorita señalando, pudiera parecer que no van a ser considerados deducibles, ¿no? Y ahorita lo vamos a esclarecer un poquito más cuando ya hablemos de manera pormenorizada de cada uno de los elementos que conllevan estos conceptos o estas especificaciones como tal. Ok, bien atinabas, licenciada, en la introducción que comentas se me hace muy interesante, ¿no? En el sentido de esta comparación entre lo que te dice el artículo 25, que es de las deducciones autorizadas, ¿verdad? El 27, que es el requisito de las deducciones autorizadas, y por el otro lado que están los del 28, los no deducibles. Entonces, tenemos ahí un cúmulo de gastos, si nos analizamos la ley del impuesto sobre la renta, pero están como no deducibles. Pero es tan curioso que dentro de ese mismo artículo, pues están los deducibles. Entonces, pues como dicen por ahí, o es Chana o es Juana, ¿no? ¿Verdad? Porque, o sea, si me los pones como no deducibles, pues ponme todos los que no son no deducibles, ¿no? Entonces, sin embargo, pues por interpretación de la ley, como dices, licenciada, pues a contrario sensu se entiende que esos 5 rubros que acabaste de mencionar, pues son los que se consideran pues viáticos de cierta manera deducibles, ¿no? Y estamos, estimados colegas y amigos que nos están viendo en línea, estamos comenzando pues a diferenciar los tipos de gastos que existen en las entidades, ¿no? Y esta charla precisamente es de los viáticos. Sin embargo, también hay que precisar cuál es la diferencia de los diferentes tipos de gastos que se pueden asimilar incluso a un viático y que por esa similitud también tienen características propias que los hacen diferentes a los mismos viáticos, ¿no? Entonces, entre ellos ya mencionabas pues los gastos de representación. Y hay una característica pues de los gastos de representación que, como tú señalas, pues realmente son gastos o erogaciones que se realizan en representación pues de la empresa, ¿no? Del representante legal o de alguna socio accionista de la entidad económica. Ahora, pero de entrada, tú ya bien comentabas y afirmabas que la ley del impuesto sobre la renta
establece que los gastos de representación son no deducibles. Sin embargo, analizando pues la naturaleza de ese gasto de representación, la doctrina y también lo que vemos en la práctica, pues generalmente lo haces con la finalidad pues de concretar un negocio, llevar a cabo pues o bien ahora sí que pescar un cliente, ¿no? Como lo decimos coloquialmente. Entonces, si tú atraes un cliente a través de estos gastos de representación, creo que en el deber ser es que estos deben de ser deducibles. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, de acuerdo al artículo 25, desde mi punto de vista, entran en la fracción tercera, porque es un gasto al final de cuentas. Ahora, si nos vamos al artículo 27, en su fracción primera, reúne el requisito de estricta indispensabilidad. Y si nos vamos también con los conceptos actuales que existen, hay una razón de negocios. ¿Cuál es la razón de negocio de esos gastos? Pues que propiamente los erogastes, pues para ir a tomar un café con el respectivo prospecto de cliente, o bien pues para incluso llevarle un obsequio, ¿no? Entonces, todas estas erogaciones que tú realizas, al final de cuentas, desde mi punto de vista, pues debieran ser deducibles. Entonces, habría que atender, y luego también, si nos vamos a la ley, pues nada más te dice los gastos de representación, pero ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el concepto del gasto de representación de acuerdo a la ley de renta? No existe. ¿En dónde existe? En la doctrina. Pero pues tú como abogada me vas a decir, pero es que la doctrina no es ley, ¿no? Te da al final de cuentas pues una idea de lo que significa o de lo que puede apreciarse como gasto de representación. Sin embargo, pues atendiendo a la naturaleza propia de ese gasto, desde mi punto de vista es deducible, ¿no? Ahí lo dejamos, pues a fin de que pues los asesores, ya sea contables o jurídicos, pues determinen si por la naturaleza de ese gasto o es no deducible o es deducible.